Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. La Universidad de Chile y su Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones les dan a todas y todos la más cordial bienvenida a nuestro coloquio Reforma y Educación Pública, Reflexión y Debate desde la Universidad de Chile. Se trata de una nueva iniciativa de esta Casa de Estudios que como misión tiene que estar presente en el debate sobre los grandes temas del país. Este año, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet inició las reformas prometidas en su programa con el fin de recuperar la educación como un derecho social. Es por eso que en mayo ingresó el proyecto de ley que elimina la selección, el lucro y el copago. Pero si bien estas medidas son positivas, parece estar ausente en este proceso una discusión más extensa sobre qué entendemos hoy por educación pública y sobre las transformaciones que el concepto ha sufrido en las últimas décadas. No caben dudas de que la privatización de la educación ha alterado la definición, el alcance y el sentido de lo público. Por ello, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha decidido convocar a sus premios nacionales y a algunos de sus académicos y académicas más destacados a reflexionar sobre las bases filosóficas y sociales de lo público en educación. En tanto, la Universidad de Chile es parte fundante de su sistema de educación pública y propone con fuerza su fortalecimiento a través de una política sostenida de apoyo a las instituciones estatales. Por lo mismo, busca desde este coloquio potenciar la discusión sobre el sistema de educación superior que ha adquirido enorme complejidad y en que coexisten universidades de investigación, como la nuestra, con otras puramente docentes e institutos y centros de formación técnica de diversa índole y calidad. Con las mesas de debate que se realizarán durante todo el día en esta misma sala, la Universidad de Chile busca ser una voz de vanguardia en la discusión sobre lo público en el contexto de la reforma educacional y consolidar su rol como el principal plantel universitario del país y formador de profesionales e intelectuales con vocación pública. Antes de comenzar con nuestro coloquio, nuestra vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Farideh Serán, nos dirigirá algunas palabras de bienvenida. Estimado rector, estimados vicerrectores, vicerrectora, estimados académicos, académicas, premios nacionales, amigos, amigas, ¿cuál es el sentido de este encuentro? Que la Universidad de Chile, que un conjunto de académicos y académicas debata en voz alta, reflexione en torno a un tema crucial para el país, como es la reforma a la educación, como es la reforma de la educación pública. ¿Cuál es el objetivo central? Estamos frente a la moneda, que nos escuchen, que escuchen las distintas miradas y visiones sobre este tema que sin duda es fundamental y que tiene que ver con la construcción de república, con la construcción de un espacio democrático, con la construcción de un país más igualitario, de un país mejor. Este coloquio se está transmitiendo vía streaming. Este coloquio, parte central de los debates de las distintas mesas, será publicado en la revista Anales, que sale en el mes de noviembre, dedicado a la educación pública, a la reforma de educación pública. Les doy la bienvenida, les agradezco su presencia y en verdad creo que es importante que la Chile piense al país y que efectivamente hable sobre los temas cruciales que le importan a nuestro país. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Invitamos a continuación al rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi, quien compartirá con nosotros una reflexión sobre el alcance de este encuentro. Hola. Hola a todos. Profesor Sergio Jara, prorector de la Universidad de Chile, profesora Rosa Debes, vicerrectora de Asunto Académico, profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, profesor Enrique Mansur, vicerrector de Asunto Económico y Gestión Institucional, profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, y a quien debemos el mérito de organizar este evento tan relevante para nosotros, profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios,
integrantes del Consejo y Senado Universitario, o sea, directores, decanos y directores de institutos, autoridades universitarias, director del Hospital Clínico, autoridades universitarias, comunidad universitaria, invitados especiales, amigas y amigos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por la participación, por la voluntad de integrar esta conversación que es absolutamente necesaria. Lo primero que yo diría es que la universidad conversa esto y creo que por obvio, hoy día hay que decirlo, ¿ya? Es un tema al cual está siendo convocado el país y es un tema que uno tiene que ver no como se ha querido por mucho tiempo que sea visto y es qué hago yo por la educación de mi hijo, sino que ver qué es lo que a mí como parte de este país quiero que sea la educación de los chilenos y qué tipo de país quiero para el futuro y qué tipo de chilenos quiero en el futuro y cómo quiero formarlo, ¿ya? Y esa perspectiva de la cual hemos estado un poco desincentivados, por así decirlo, a pensarlo de esa perspectiva, desincentivados por varias razones, porque se nos ha hecho demasiado hincapié en que cada cual tiene que preocuparse primero y segundo de sí mismo y que de sí mismo no se va a preocupar sino él y que es lo más relevante que puede hacer por sí, por su familia, por lo que fuera. Y porque además pareciera que ha habido una sobredeterminación de las políticas nacionales en temas tan importantes como la salud, tal que la opinión que uno pudiera dar o el parecer que uno pudiera tener discrepante o concordante con la realidad pareciera tener poco impacto, o es lo que se nos ha hecho creer a lo largo de varias décadas, poco impacto real, efectivo. O sea, pasaría a ser una conversación por pasar el rato, en buenas cuentas, o por intercambiar ideas, pero que no tendría un efecto en la realidad. Me parece que eso es lo que marca el momento político que vive el país y que es extraordinariamente relevante y que hace reforzar mi consideración y mi gratitud por la organización de este foro y por la participación y por la presencia de todos ustedes. A lo que estamos llamados por fin es a conversar sobre los grandes temas de política nacional que van a incidir en el país que queremos y que conocemos. Y eso es algo que creo que se resiente mucho y que creo que fue expresado en forma muy, muy elocuente hace un par de años con el movimiento estudiantil y con el eco que tuvo en la sociedad. En primer lugar, que los componentes fundamentales, ideológicos, profundos, que marcan la vida de la sociedad chilena, su quehacer cotidiano y cosas tan relevantes como la educación, la salud, de alguna manera son cosas que no han pasado por una suerte de discusión, consenso, aprobación. Más bien, paradojalmente, cuando la población chilena ha sido de distintas maneras llamada a pronunciarse, ha mostrado un cierto escepticismo, pienso desde el plebiscito del 89 en adelante, un cierto escepticismo con respecto a que el sistema que se han puesto en el país sea tan fantástico como de alguna manera se nos aparece, y también un cierto escepticismo a que sea tan necesario que no haya una alternativa. A nosotros nos interesa por sobre todo el diálogo. Lo que más echamos de menos no es que estemos en tal o cual sistema, lo que más echamos de menos es que no haya, y como intelectuales que somos y como debidos a la función intelectual que nos sentimos, lo que nos duele es que no haya un ámbito en el cual podamos intercambiar ideas y en el cual podamos hacer propuestas. ¿Ya? Y eso es lo que realmente más nos duele. Por último, podemos llegar a la conclusión que por motivos de la más diversa índole, uno puede invocar desde historia reciente, pasada de Chile, el modelo actual es esencialmente adecuado, correcto y bueno, o sus modificaciones deberían ser muy lentas o lo que fuera. A mí, no, sinceramente, ya en este momento, sobre todo, no me importa tanto el contenido, lo que vayamos a concluir, me importa el hecho mismo de poder volver a tener un debate, de volver a tener una discusión. En resumen, de lo que se trata es de pensar en el país en su conjunto. Dentro de eso, creo que ha sido particularmente relevante el énfasis que se da en reconstruir una educación pública. Muy en síntesis, el concepto de educación pública es un concepto que surge primariamente en Europa y en paralelo con dos puntos muy importantes, la construcción de los estados nacionales y, a lo largo del siglo XIX, los procesos de incorporación de grandes masas a la decisión política, que es lo que llamamos la democracia o la democratización de las naciones europeas. Y uno teme que el desplome, como de alguna manera ha ocurrido en Chile, de la educación pública,
sin que obviamente de un punto de vista lógico sea una consecuencia inevitable, pero a uno se preocupa de si acaso este desplome de la educación pública no nos puede traer un efecto en ambos aspectos que fueron cruciales en el nacimiento de la educación pública, saber que nos desdibujemos como país, como nación, y que perdamos los cimientos más importantes que están detrás del concepto de democracia. En lo primero, el concepto de nación puede tener un énfasis en aquello que nos distingue de los demás, que probablemente es un énfasis que uno tiene un poquito de recelo porque se puede prestar para ideas o políticas no adecuadas, pero sin duda hay un aspecto del concepto de nación con el cual nos comprometemos todos y que es el sello y la marca de esta universidad, y que es el sentirnos parte de un pueblo, de una historia cultural, de un conjunto de personas, todas las cuales tienen el derecho a llamarse chilenos y tienen el derecho a que sean respetados en su condición de tales. Tienen el derecho, pensamos todos, a tener acceso a una educación para sus hijos, a tener acceso a salud, a tener acceso a una jubilación adecuada, etc. Desde ese punto de vista, el concepto de nación entonces enfatiza la pertenencia de la totalidad a una misma sentido, espíritu, historia, cultural y social. Y eso que sin duda lo hemos visto amenazado, ¿ya? Y quiero dar algunos ejemplos de las amenazas, ¿ya? Es algo que nos afecta y nos preocupa resueltamente. Uno se pregunta, y ha sido parte de este debate en torno a el terminar con el copago, con la selección, etcétera, que está hoy día precisamente en discusión en el Parlamento. Uno se preocupa hasta qué punto el objetivo principal de esas medidas no son que cada chileno se siente impulsado a pagar por la discriminación o por la segregación que puedan verse, entre comillas, beneficiados sus hijos. ¿Hasta qué punto lo que la educación subvencionada está haciendo, porque claramente lo que no está haciendo es ofrecer una mejor educación per se? Eso los educadores creo que lo han definido muy claramente. Si los estudiantes que pagan más pueden tener mejores resultados académicos, es por factores que son independientes de la calidad de la educación, sino que son factores inherentes a los privilegios que puede contar alguien que tiene una mejor situación económica. Por lo tanto, ese pasa a ser un tema muy central. ¿Qué es lo que se paga cuando se paga más? ¿Ya? Y el segundo tema central es ¿por qué habría uno de pagar un adicional si lo que basalmente la nación le ofrece a uno fuera de una calidad absolutamente adecuada? En otras palabras, la lógica de que yo quiero pagar un poco más parte del supuesto de que lo que me están dando basalmente es algo inadecuado o inapropiado. Si nosotros tuviéramos una educación pública que fuera de un nivel y de una calidad adecuada, desde luego los otros factores se desfigurarían. Entonces, quizás lo que está en juego es terminar con un negocio que consiste en vender segregación, que lo que verdaderamente se está diciendo a la familia es, mire, si usted nos paga tanto, nosotros garantizamos que sus hijos no se van a mezclar con niños que tengan un poder adquisitivo que no les permita pagar la educación acá. Y ese es un concepto que como chileno, o como nación, o como pueblo, desde luego que tiene que preocuparnos enormemente, además de los argumentos que no voy a reiterar con eso porque me parecen obvios, me parece que quien quiere estar en esta universidad es demasiado evidente, ¿ya? Lo que representa la riqueza y la diversidad, el conocer gente distinta, y que por lo demás nosotros lo vemos cotidianamente en nuestra universidad cuando vienen estudiantes que se impactan enormemente de conocer la realidad cotidiana, social, condiciones de vida, etcétera, de personas que ellos, por las cuales nunca tuvieron desde los colegios privados, los cuales se educaron en la enseñanza media, la posibilidad de conocer, ¿ya? Y eso me parece que es tremendamente relevante desde el punto de vista de lo que es nación. Y lo otro, desde luego, lo que es democracia. Esta justicia que se imparte, este concepto de que uno esté interactuando con un interlocutor que es el Estado, ¿ya? En su condición de estudiante. Y por sobre todo, el sentido de que la educación pública, y ahora paso al tema de la educación universitaria como un tema central, que la educación pública es una educación que a uno lo compromete con el país que lo formó. Yo creo que es una cosa que está en los afectos y en la emoción de todos quienes nos formamos en una educación gratuita, el sentido de que fue el país el que nos dio el privilegio y la opción de pertenecer a una profesión, y es a ese país al cual nos debemos. Por lo tanto, cuando discutimos hoy día muy frecuentemente por qué no hay vocación de servicio público, por qué, por ejemplo, nosotros
formamos médicos que no quieren irse a consultorios, que los toman profesionales que no han sido formados en nuestro país, lo cual no deja de ser de suyo un dato muy relevante e interesante. ¿Por qué nosotros con un enorme esfuerzo hemos seguido formando excelentes profesores, pedagogos para la enseñanza media, y lo tremendamente poco atractivo que resulta profesionalmente ir quizás a los lugares de estacionamiento, a lugares públicos? Las políticas que hagamos para reforzar lo público a todo nivel, una política que pasa y empieza por el compromiso que el nuevo profesional siente con esta vocación de servicio público y con este sentir como propio el país, no solamente la condición individual, sino que el país en su conjunto. Hemos visto en el debate, y por eso que es tan esclarecedor poder escuchar esto acá, hemos visto en un debate en el cual las palabras uno ya no sabe muy bien lo que significa y que las discusiones parecen estar un poco ocultando. Es como un juego entre lo latente y lo manifiesto. A mí personalmente me dio la impresión, cuando se debatió muy intensamente el concepto de lo público y en que curiosamente todas las universidades ahora querían ser públicas, ¿ya? Una suerte que también por lo demás es bastante curioso, que en un concepto en el cual el liberalismo de lo que más se aprecia es ofrecer la diversidad en la oferta, ocurre que todas las universidades eran homogéneamente públicas en un momento dado, y uno tenía la sospecha de que lo que estaba detrás de eso era el acceso a financiamiento, que es un problema de suyo relevante, y que una cosa no corrige la otra. O sea, evidentemente uno puede pensar muchos mecanismos, la investigación, el apoyo a estudiantes en situación vulnerable, por los cuales el Estado puede transferir fondos, desde luego, a todas las universidades, independientemente de su condición de pública o no. Eso es un tema que se planteó. Pero a mí me parece más interesante el tema que se está planteando ahora, en que yo tengo una sospecha aún peor entre lo manifiesto y lo latente, cuando hoy día se ataca tan fieramente esta relación con el Estado. Se habla una palabra que no creo que sea la palabra correcta, que es la palabra de preferencial, porque no es lo correcto hablar de que hay una preferencia, sino que las universidades estatales son parte del Estado y por lo tanto entran dentro de una lógica y dentro de una forma de planificar el quehacer universitario, que es lo que el Estado chileno, o sea, el pueblo de Chile, representa como lo correcto. Desde ese punto de vista, entonces, a mí me da la impresión que el debate actual, que apunta a que no se le dé más plata a las universidades estatales que a la otra, lo cual ya de por sí es un poco triste como discusión. A mí jamás se me ocurriría, lo digo de todo corazón en nombre de la Universidad de Chile, por un elemental respeto a lo que ha sido la historia y lo que ha sido la posición de la Universidad de Chile dentro del sistema universitario, jamás lamentar que cualquier universidad privada reciba fondos de privados que quieran dárselo. De hecho, no sé si ustedes saben las cifras de donaciones. En Chile las donaciones son un factor muy importante de ingresos para las universidades. El 33% va a una universidad privada nueva, el 30% va a una universidad privada tradicional, el 10% va a otra universidad privada no tradicional y el 8% va a la Universidad de Chile. A mí no se me ocurriría, consideraría que no corresponde como rector de la Universidad de Chile lamentar que haya gente que le dé plata a las universidades, si bien ahí, entre paréntesis, hay un pequeño caveat que la mitad de eso es plata que debe haber ido de impuestos. Y ahí uno podría pensar quizás que eso debería ir de un fondo común, pero bueno, ese tema no es el tema que está en discusión, pero no deja de ser relevante. Pero digo, no solamente esta cosa llamativa de decir por qué le van a dar plata a las universidades estatales y no a nosotros, lo cual no creo que sea realmente, no creo que represente, perdonen, el espíritu de la academia. O sea, la gente de las universidades tiende a la colaboración, tiende a la comunicación de resultados, tiende a los trabajos colaborativos, tiende a los proyectos conjuntos, tiende a compartir la información. Pero al margen de eso, lo que yo me sospecho, y ese es el punto crítico, por eso es que es tan importante y relevante lo que están haciendo hoy día, lo que estamos haciendo hoy día, ¿ya? Lo que uno se sospecha es que en el fondo no es tanto el problema de plata lo que está en juego. Lo que aquí está ocurriendo, después de muchas décadas, es que por fin Chile está planteándose, ¿queremos o no volver a tener una educación pública? Y eso incluye el concepto, ¿queremos o no volver a tener universidades públicas? Entonces yo me sospecho que detrás de este debate de que la universidad es preferencial, ¿por qué le van a dar plata a ellos y no a nosotros? En el fondo, es decir, el año 81 se instaura de una manera increíble. Yo los invito a leer, y de alguna manera creo que debería hacerse público, el estilo de esos bandos del 81, por ejemplo, los que prohíben la participación estudiantil, que prohíben la participación política, son cosas absolutamente increíbles. O sea, realmente lo que a uno le viene a la mente son esas novelas decimonónicas de comienzo de la Revolución Industrial, con el orfelinato en que estaba Oliver Twist. Ese tipo de mentalidad, digamos, es la que uno ve ya presente en ese tipo de normativa.
Si uno dice de cara al siglo XXI, por favor, lo más importante es dejar atrás un siglo que fue caracterizado por las guerras, por las dictaduras, por los totalitarismos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer como pueblo de Chile es dejar atrás precisamente todos estos resabios y reencontrarnos con cosas que son verdades universales, como la responsabilidad que el conjunto del país tiene para el conjunto de su juventud de formarla, entregándole y garantizándole una educación pública, y el concepto de que hay tareas propias de las universidades estatales, que es lo que ustedes estarán conversando hoy día. Por lo tanto, yo me temo que este debate actual no es tanto, así como me temía que el debate económico era más bien un debate ideológico cuando se planteaba al comienzo, creo que este debate que se da ahora precisamente a lo que apunta es a eso. Es un debate que, disfrazado de no le den plata a las públicas, en el fondo lo que está diciendo es: queremos seguir con un sistema en el cual obligamos por la vía del autofinanciamiento a lógicas tanto en la formación de los estudiantes como en el trabajo en la universidad, que no tienen que ver con la auténtica vocación de servicio a un país, de reconocerse como parte de un pueblo, de una nación con una historia y una cultura. Creo que eso es lo que está en juego, creo que es demasiado importante, y creo que lo que usted y nosotros como universidad podemos hacer es enorme, y una responsabilidad infinita la que tenemos, pero también una oportunidad particularmente hermosa. Muchas gracias.